Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más, una hora con la historia, aquí en Informa Radio, una hora con Don Pío Moa, hablando de historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, yo si le parece, podríamos hacer balance de lo que ha sido la Feria del Libro, que hemos coincidido en alguna ocasión, y también hablar de las reflexiones que vienen en el blog, Más España, Más Democracia, Sí. piomoa.es. Bueno, sí, en la Feria del Libro parece que funcionó bien su libro sobre la historia criminal del PSOE, que es un tema fundamental porque gran parte de las, en fin, de las tonterías, no, de las distorsiones políticas que sufrimos se basan en la ignorancia sobre la política de este partido, sobre la historia de este partido, ¿no? Luego, por mi parte, se vendió mucho la galería de charlatanes, que insisto, no es una especie de ajuste de cuentas personal, es un ejercicio de crítica historiográfica, algo que en España no se hace apenas, ¿no? Y luego también el libro de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Este libro, bien, hay que decir sobre él que es viene a ser una parte de una tetralogía, forma 4 libros que ya digo que tienen un contenido y que son, yo creo, los considero los más importantes que he escrito, ¿no? Uno es Nueva Historia de España, otro es Europa, Introducción a su Historia, esto es importante, otro es Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, y otro La Segunda Guerra Mundial y el Fin de la Era Europea. Hay que fijarse en que, claro, España es un país que todo el mundo es muy europeísta, pero en el que no se sabe prácticamente nada. O sea, no existe prácticamente historiografía medianamente seria sobre Europa, ¿no? Sobre la historia de Europa, ¿no? Y la cultura europea. Es muy poco lo que hay y de poco valor. Generalmente son refritos de obras anglosajonas, sobre todo, a veces francesas, ¿no? Y en este libro, el libro de Europa, pues trato de esto. Pero digamos que hay los 2 últimos libros que he publicado, que son Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, y la Segunda Guerra Mundial y el Fin de la Era Europea, pues tratan precisamente de una época que termina con la Segunda Guerra Mundial y que empezó 4 siglos y medio antes con los descubrimientos españoles. Sí. Es decir, hay un tema ahí muy fundamental, y es que España comienza la era europea y se abstiene en su final, se abstiene en su suicidio, porque esta Segunda Guerra Mundial se ha interpretado muchas veces como el suicidio de Europa, y verdaderamente en gran medida es así. De esto hemos hablado mucho y quiero volver a hablar, porque la verdad es que gran parte de los complejos, las falsedades y las distorsiones que hay en España sobre su propia historia y sobre sus posibilidades políticas, etcétera, y culturales, pues vienen de estos equívocos. Sí, es muy importante atacar la leyenda negra, porque tiene un efecto muy depresivo sobre las posibilidades políticas y culturales españolas actuales, pero no es suficiente, porque una cosa es los enormes logros conseguidos por España en el siglo XVI, sobre todo, y otra cosa es lo que podemos hacer ahora. Evidentemente la situación ha cambiado muchísimo, pero España tiene que plantearse una política y una orientación cultural propia. Máxime cuando vemos que el mundo se está complicando muchísimo. España tiene como herencia de aquella época, pues, la hispanidad, o sea, el conjunto de países de habla española
que conservan, a pesar de que hay la leyenda negra ha hecho que haya una tendencia en casi todos ellos a olvidar esa herencia, a despreciarla, a mimetizarse con otras culturas, y una prueba de ello es que se llamen Latinoamérica y que eso haya cundido. Oye, no son latinos, son hispanos de origen. Lo que la base de su cultura y la raíz es hispana, es española. No es latina. Latina puede incluir a Quebec, puede incluir qué sé yo, a las antiguas colonias francesas, etcétera, ¿no? Puede incluir Hispanoamérica también a Brasil, porque, como decía Camões, los portugueses somos españoles, lo que no somos es castellanos. Bueno, en aquella época eso era importante, ¿no? En cierto modo siguen siendo hispanos, ¿no? Porque el concepto de Hispania se remonta ya a la época romana y a la época visigoda, ¿no? Hispano-goda. Bueno, pues, como digo, estos dos libros, comienzo de la era y final de la era, pues suponen un enfoque mucho más amplio que todos los que se han venido haciendo sobre estos temas, no solo en España, sino también fuera de España. O sea, podemos leer libros escritos en otros países sobre la hegemonía española, a veces negándola, otras veces, en fin, como sea, ¿no? Pero casi nunca, yo no lo recuerdo en ningún caso, se señala que es con las exploraciones y descubrimientos españoles con lo que el mundo empieza a ser el mundo. Es decir, la humanidad empieza a ser la humanidad, a estar interrelacionada, a conocerse mutuamente unos con otros. Claro, este es un proceso en gran parte bélico también, como han sido todos, pero no solo bélico. Es un proceso cultural de enorme trascendencia que, ya digo, llega hasta hoy. Bueno, pues esto, como digo, estos dos libros se complementan. Y entre medias, entre el siglo XV y mediados del siglo XX, pues hay una época muy larga, 4 siglos y medio, como digo, que los he tratado en la introducción a la historia europea. Esto es un tema crucial, porque es además un enfoque distinto. Realmente se ha atendido en todos estos años a los enfoques economicistas y que son importantes, claro, la economía es muy importante, sin duda alguna, pero se le ha dado una importancia fundacional y fundamental que yo creo que no es así. O sea, el ser humano es un ser, no es meramente un ser económico que está ahí ansioso por enriquecerse, ¿no? Es un ser que se plantea una moral, se plantea una visión del mundo, una visión general, etcétera, ¿no? Y precisamente la Segunda Guerra Mundial fue un choque entre 3 ideologías. Y una ideología es una concepción del mundo y del ser humano, de lo que eso debería ser el ser humano, y que, bueno, vemos que nacen estas concepciones que prescinden en general de la religión, la consideran superada, y se basan en la razón a partir de la Ilustración. Esto, bueno, la razón se suponía que iba a darnos unas conclusiones, unas lecciones, pues, inapelables, ¿no?, sobre lo que debería ser el ser humano para ser racional, realmente para ser racional del todo. Pero lo que ha dado lugar es a ideologías muy enfrentadas entre sí, todas ellas basándose en la razón, y que fueron ideologías varias, desde el anarquismo, el liberalismo, en fin, el comunismo, etcétera, y que chocaron sobre todo 3 de ellas, las más importantes, en esta guerra mundial, que fueron pues el comunismo, el liberalismo y el fascismo, más concretamente el nazismo, el nacionalsocialismo alemán, ¿no? Pues de eso trato. Sí, sí. El libro tiene una primera parte que es el análisis militar, en grandes líneas, realmente aceptada, y luego el análisis el análisis ideológico de las ideologías. He procurado exponer las ideologías en sus propios términos, es decir, en la manera como Sí. es una actitud a partir de una de ellas, ¿no?
Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, hablando de la cuestión, actualmente lo que predomina es la versión anglosajona, según la cual los anglosajones, los ingleses y los useños, pues fueron los buenos absolutos, los cuales derrotaron a la Alemania nazi, Sí. y además ayudaron a la Unión Soviética a vencer también a Alemania nazi, ¿no? La realidad no es exactamente así. Tanto los anglosajones como los soviéticos se ayudaron mutuamente, unos de manera material y otros de otras maneras mucho más importantes en el fondo, y se ayudaron porque cada uno de ellos por separado no estaba en condiciones de derrotar a Alemania. Bueno, continuábamos, lo habíamos dejado donde los useños habían derrotado a la Alemania nazi y también ayudaron a la Unión Soviética, ¿no? Sí, efectivamente ayudaron, pero la ayuda fue mutua. Y dado que los alemanes tuvieron que dedicar del 70 al 80% de su esfuerzo a Rusia, pues es evidente dónde fue fundamentalmente derrotada Rusia. Sí. Se ayudaron mutuamente. Unos mandaron material y los otros pues hicieron el trabajo práctico, ¿no? Sin las victorias soviéticas, los anglosajones no habrían podido siquiera soñar en desembarcar en Normandía. En Normandía, efectivamente. Claro, esta es la realidad. Hubo una ayuda mutua porque cada uno por separado no habrían podido probablemente con Alemania. Probablemente, ¿no? Sí, sí. Son cosas que nunca se sabe, pero es así. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo se plantea, ya digo, desde el punto de vista militar, que no es del todo el que hoy predomina, ¿no? Porque he oído a mucha gente, dice, no, los rusos vencieron. Dice, no, mire usted, vencieron gracias a la ayuda que les mandó USA e Inglaterra también. No, mire usted. El ejército alemán estuvo a punto de colapsar ya en 1941, a finales de 1941, debido a la contraofensiva soviética, que fue una contraofensiva sin que para entonces hubieran recibido ninguna ayuda significativa de nadie, ¿no? De Inglaterra. Y podía hacer muy poco, y de USA, pues porque realmente fue entonces cuando USA entró en la guerra mundial. Sí. Hasta entonces se había abstenido. En fin, este tipo de cosas, pero eso es secundario, ¿no? Lo que, en definitiva, lo que importa es la concepción de la guerra como una lucha entre tres ideologías y por qué en la historia se han desarrollado esas tres ideologías y han llegado a esta confrontación. Aparte de eso, me interesa, bueno, esto, como digo, es una tetralogía, pero las tres últimas más importantes son los de la hegemonía española, introducción a la historia de Europa y la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, ¿no? Insisto en que hay un gran problema en España, y es que y es esa concepción un tanto, digamos, provinciana, ¿no?, de la historia y del propio país. O sea, España tiene una relación muy importante con Europa y con todo el mundo. España es la que descubrió el mundo, no solo América, también el mundo, como un conjunto. Y bueno, ahí empezó esa época en que Europa fue el motor de la historia humana, porque por primera vez hubo una historia humana, una historia de la humanidad. Entonces eran historias completamente separadas unas de otras y desconocidas mutuamente, ¿no? Hay una cuestión, creo que la última vez leímos una carta abierta al doctor Sánchez. Esto es importante porque estamos ante unas elecciones históricas. La carta pues trata de centrar las cuestiones en torno a los problemas principales de España, que no son los que surgen constantemente, no anecdóticos en gran parte en la política corriente. Y comienza precisamente por la cuestión del antifranquismo, porque para la izquierda y los separatismos es la cuestión clave, ya que fueron derrotados en la guerra civil y ya que todas sus concepciones y medidas políticas pues se basan o están contaminadas por ese antifranquismo histórico y actual.
No en vano dice el doctor que pasará a la historia por haber profanado la tumba de Franco. De Franco. Bueno, pues ahí radican todos los problemas políticos de España, que se concretan, por una parte, en la corrosión sistemática y progresiva de la unidad nacional, que ha llegado ya a intentos golpistas, una corrosión en la que participa el PP, igual que el PSOE, ¿no? Y en el ataque a las libertades, a la democracia, tanto por los gobiernos centrales como por los separatistas. Ataques constantes a las libertades. Y por eso la revisión histórica de la guerra y del franquismo tiene importancia tan decisiva para una alternativa al constante socavamiento de la idea de España y de las libertades. Estas cosas no acaba de entenderlas la gran mayoría, porque se despista por las anécdotas, los chanchullos, cotilleos de la política diaria, y tampoco la mayoría de los analistas lo toman en cuenta, ¿no? Estos problemas de fondo. Yo escribí la carta con la intención de que llegara a los formadores de opinión en las redes sociales y similares, y también a mucha gente común, ¿no? A fin de crear opinión pública ante las elecciones. Es decir, con la intención de que miles de lectores difundieran activa y repetidamente la carta, porque es una síntesis de los problemas, es lo que he intentado por lo menos, ¿no? En fin, como comento en el blog, claro que habrá que conformarse, como de costumbre, con aquella frase de un político ruso que decía: queríamos lo mejor y nos salió lo de siempre. Pero lo que se trata es de que las cosas no sigan como siempre, porque estamos llegando a situaciones límite. También hay que tener en cuenta la cuestión de la posición de España. O sea, porque oigo a muchos analistas o comentaristas políticos insistir en que España no es diferente, o que ya ha dejado de ser diferente, porque ahora es europea, moderna, tolerante, en fin, como los demás países de la Unión Europea, de los cuales no se diferenciaría en nada importante. Bueno, voy a recordar algunas diferencias que son importantes. Sí. Por ejemplo, España es el único país europeo que soporta una colonia invasiva en un punto estratégico clave de su defensa. Esa diferencia aumenta porque los gobiernos españoles, sean PP o PSOE, se consideran amigos y aliados de la potencia invasora. Otra diferencia. España es el único país de Europa amenazado en 2 de sus ciudades por el mismo país que ya invadió y ocupó ilegalmente el antiguo Sáhara español. Y como en el caso anterior, los gobiernos españoles consideran a ese país un socio y amigo fiable, dicen. Lo acaba de decir Feijóo. Sí. Otro punto. España es el único país de Europa cuyos gobiernos, de derecha o de izquierda, han impulsado y financiado los separatismos, incluso inventando alguno nuevo, como ahora en Andalucía, están con el idioma andaluz y etcétera, ¿no? Y además dándole un nuevo impulso a la bandera islámica, ¿no? Que no es una bandera española, es antiespañola. Y es el único país europeo en que los separatismos, incluido su terrorismo, han sido ampliamente recompensados por los gobiernos. España es el único país de Europa cuyos gobiernos combinan la complicidad con los separatistas contra el idioma y la cultura comunes con una activa promoción de la cultura anglosajona que tiene evidentes efectos colonizadores sobre la cultura española. Uno de ellos es la leyenda negra, precisamente. Sí. Importa recordar, o sea, no es que haya ingleses o useños que no simpaticen con España, que incluso escriban libros mejores que muchos que se escriban aquí sobre historia de España, ¿no? Esto es así, pero hablamos como la tendencia general. La tendencia general es muy distinta, ¿no? Bueno, importa recordar, en cuanto a esto, que España no tiene la deuda moral, política y económica del resto de Europa con las potencias anglosajonas, que son las que les liberaron o ayudaron a liberar del nazismo y luego los mantuvieron frente al expansionismo soviético, ¿no? Otro punto, digamos, dice, España es el único país de Europa que no está condicionado por la Segunda Guerra Mundial, ya que no participó en ella, sino que lo está por su propia guerra civil. Y ello hace que España haya accedido a la democracia por su propia evolución interna y no por la acción de los ejércitos useño e indirectamente el soviético.
Estas son diferencias muy importantes, muy de fondo. Y aparte de otras diferencias menores, cabe señalar que España se parece al resto de la Unión Europea en las políticas totalitarias de género, de odio, por la pérdida se parece también en la pérdida de independencia, tanto con respecto a la oligarquía de Bruselas como a USA. Y que esto es lo que llaman muchos modernidad. En fin, estas cuestiones, insisto, son muy importantes en el blog. Estoy también elaborando por partes un ensayo sobre Marx, sobre el marxismo, ¿no? Sobre el marxismo. Porque es una cosa curiosa que es una cosa que parece sepultada y sin embargo reaparece y renace una y otra vez de formas diversas, ¿no? Estoy viendo también un libro que se titula Memoria literaria y guerra cultural de Manuel Calderón, que es un autor que yo no conocía y que me entregó su libro en la Feria del Libro, precisamente, ¿no? Dice, en él cita a Miguel Platón, que recuerda que desde mediados de los años 60 hasta mediados de los 90, Vizcaíno Casas fue el escritor más leído de España, con más de 3 millones de ejemplares de sus novelas y memorias, una cifra insólita entre sus colegas españoles contemporáneos, pues fueron vendidos además uno por uno, o sea que no han existido compras masivas por instituciones ni han sido declarados textos escolares de lectura obligada, con los que se ha abultado la difusión de otras literaturas, ¿no? A costa de fondos públicos, ¿no? Bueno, y esto, claro, me causa mucha perplejidad. ¿Cómo es que tal difusión no ha resultado políticamente en nada? ¿Cómo es que tan numerosos lectores han sido tan incapaces de generar una oposición real a la rebuscada fuerza de la historiografía, de la memoria que se ha ido imponiendo, ¿no? Y puede decirse algo parecido de Ricardo de la Cierva, un historiador mucho más veraz que sus adversarios, que siempre le atacaron con malas mañas, y en particular los de derecha, precisamente los del PP, y que sus adversarios se han impuesto en la universidad y lo han erradicado de ella, como se jactaba una profesorzuela progre, ¿no? Claro, esto requiere sin duda una explicación. Creo que en los dos casos una razón se encuentra en la escasa iniciativa y capacidad de acción organizada de sus lectores y otra en el tradicional poco interés de la derecha por la cultura y concretamente por la teoría y por la universidad. O sea, la derecha contribuyó mucho a condenar a Ricardo de la Cierva a muerte civil y no es de extrañar que el grueso de esa derecha, primero UCD y PP después, se dejara arrastrar incluso fervorosamente por la fuerza de la falsedad de la memoria histórica, ¿no? Pero que está mucho mejor organizada, es más agresiva y es más ambiciosa. Y en fin, estoy tratando algunas de estas cuestiones que trata ese libro. También he escrito un artículo sobre Goytisolo. Pero en fin, con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy. A seguir con el tema. Con el tema de hoy, con estos personajes de la transición, ¿no? Que fueron protagonistas en una época muy determinada. Eso es. Sí. Bueno, pues, como decíamos, un punto clave en la historiografía sobre el franquismo, sobre la guerra, etcétera, es la presentación del bando vencido como un bando republicano, como si fuera continuador de la Segunda República, cuando fue precisamente el que asesinó la Segunda República en dos movimientos, en octubre del 34 y en febrero del 36, con la falsificación de las elecciones, ¿no? Y la creación de un régimen de auténtico terror. Bueno, pues en algunas pues se admite que la República se cayó, quedó malherida el 18 de julio del 36. Por ejemplo, así lo explica Juan Benet o Pedro J. Ramírez. Dice, la República y el Estado democrático quedaron pulverizados el 18 de julio por la acción conjunta y simultánea de dos revoluciones extremistas. La de derecha, la de Franco, vamos a decir, aunque entonces todavía no era el jefe, y la de anarquistas, comunistas, etcétera, ¿no? Y socialistas, sobre todo. Este Benet, como digo, se refiere a la conjunción del golpe militar y de la revolución izquierdista. Bueno, este Benet es un
novelista prestigiado de izquierda, que lamentaba que Solzhenitsyn hubiera salido del Gulag. No podemos hacer una idea. Y Ramírez es un periodista que va también de historiador, que expresa unas tesis que son ya ridículas, ¿no? Es la tesis de Pedro Corral y muchos otros que he expuesto en Galería de Charlatanes, según la cual la guerra se explica porque una serie de gentuza muy mala, tanto de izquierda como de derechas, pues empezó a liarse a tiros y arrastró al resto del país a eso, ¿no? Bueno, esto es una cosa tan idiota, y a eso incluso Vox está saliendo con la cosa de que los españoles que se habían matado en el 36 pues se abrazaron en la transición. Oiga, miren, no, los españoles no son tan idiotas, no, en fin, no son medio locos que les da por abrazarse o por matarse, no. Eso es esa historia del cainismo, etcétera, que lo sostienen unos individuos extremadamente ignorantes de lo que es la historia de Europa, de lo que es la historia de los países que tenemos en torno, y que tienen tanto o más, a veces mucho más de violencia, de guerras civiles, etcétera, que la propia España. Precisamente en la hegemonía española, en el libro sobre la hegemonía española, señalo que una de las causas de la fuerza de España, de esa hegemonía, era que España era internamente el país más estable de Europa. Sí. Mientras que Francia, Inglaterra y tal sufrían persecuciones, guerras civiles, etcétera, pues en España prácticamente no lo hubo durante mucho tiempo. Bueno, entonces, pues ya digo, incluso la versión izquierdista, según la cual la guerra se explica porque había una república democrática y progresista que estaba beneficiando a la clase obrera y en general a los trabajadores, lo cual atacaba los privilegios de las oligarquías de siempre, las cuales se rebelaron y desgraciadamente vencieron, etcétera. Esto es falso y es una estupidez, porque en la República las izquierdas de ninguna manera favorecieron a los trabajadores y a los obreros, sino que deprimieron toda su modo de vida, aumentaron las diferencias sociales y aumentaron el hambre. Esta es la realidad de la izquierda en aquella república, la que terminaron destruyendo. Bueno, pues ya digo, eso a pesar de todo tiene cierta dignidad intelectual. Había una tensión, lucha de clases, etcétera, cada uno defendía. Es falso, pero tiene un sentido. Pero decir que la guerra se explica porque a unos locos medio sádicos, medio bestias, se les dio por matar, por emprenderse, sí. Es lo que dice el Corral y lo que dice el Pedro J. y compañía. Esto lo explico bien en Galería de Charlatanes. Pues eso ya revela un fracaso total de esta historiografía de derecha, que es la historiografía del PP fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues estos, como digo, dicen que el 18 de julio fue cuando se acabó la República. Bueno, es una cosa que yo al principio sostenía también, ¿no? Pero investigándolo un poco mejor, no es así. Todo esto desentona. O sea, la revolución izquierdista se debió a las armas que fueron entregadas a los sindicatos, y los repartidores de esas armas fueron precisamente los dueños del poder, o sea, Azaña, y en fin, Giral, etcétera, sí. A los que Benet y los otros llaman republicano democrático. O sea, prescindir de este dato impide entender la historia, porque fue Giral, amigo de Azaña y jefe del gobierno en aquel momento, quien ordenó armar a las masas. Claro. Así que fue el gobierno el impulsor decisivo de la revolución, no fue una cosa que viniera de abajo, ¿no? O sea, fue fruto de una alianza previa entre republicanos de izquierda y revolucionarios. Y el nombre con que ha pasado a la historia esta alianza es el Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de revolucionarios y separatistas, junto con otros comparsas que fueron los republicanos de izquierdas y también los anarquistas. En el fondo, a pesar de que eran muchos, eran muy poco eficientes y quedaron así, ¿no? O sea, el Frente Popular amenazaba tanto la continuidad de España por los separatistas como la destrucción de su cultura y su sustitución por una cultura soviética. Sí, sí. Por lo tanto, no cabe hablar de golpe revolucionario contra un gobierno democrático. De hecho, el reparto de armas solo culminaba una política que se había definido 5 meses antes, cuando el Frente Popular,
pues había falsificado las elecciones. Y desde entonces había gobernado la izquierda republicana gobernado, en fin, de mentirijillas, ¿no? Con el apoyo externo de sindicatos y de izquierdas soberanistas, que eran los que llevaban la batuta realmente, sobre todo el PSOE y su UGT, que eran mucho más potentes que los partidos de izquierda, ¿no? De izquierda republicana, quiero decir. Y, por ejemplo, apenas había pasado un mes de las elecciones cuando Azaña escribe en sus diarios: hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado en la calle del Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño acorralaron y encerraron a un general y 4 oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno el 19 de febrero. O sea, apenas un mes antes, ¿no? Y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos. Esto lo escribe Azaña. Está describiendo un régimen de terror. Bueno, pues esto era solo el comienzo, porque milicias socialistas y comunistas y sindicatos anarquistas pues imponían su ley en la calle, lo cual se traducía en asesinatos, en disturbios, invasión de fincas, quema de iglesias y registros de la propiedad, asaltos a periódicos y a sedes de la derecha, desfiles intimidatorios, humillaciones, ultrajes al clero. Todo esto lo han descrito muchos testigos imparciales, como Salvador de Madariaga, y realmente está muy plenamente documentado, ¿no? Durante todo este tiempo se funcionó con el estado de alarma y una estricta censura de prensa que ocultaba las noticias, en especial los asesinatos, aunque claro, estos se difundían de una manera u otra, ¿no? Pero como vemos, esta era la realidad de la República, lo que llaman la República y el bando republicano, ¿no? La derecha, pues un tanto desesperada, pedía al gobierno que frenase aquella situación. Y el 3 de abril, Azaña condenaba en las Cortes, decía él, condenaba el desmán, la violencia, el terrorismo, donde quiera que se manifiesten y hágalos quien los haga. Claro, esto alegró mucho a los conservadores, ¿no?, a la derecha, pero inmediatamente se les dijo: dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas y maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante los 2 años que llaman del Bienio Negro y que fueron los mejores de la República, en que precisamente todo empezó a mejorar, a disminuir el hambre, etcétera, ¿no? Así que a las muchedumbres saliendo del penal, lo que salieron del penal fue muchos que estaban en espera de juicio por los crímenes de octubre del 34 y los delincuentes comunes, ¿no? Dice, es que se puede pedir a esta gente que él dice tan maltratada que tengan la virtud que otros tenemos, de que no transparezcan en nuestra conducta los agravios de los que guardamos exquisita memoria. Es decir, Azaña sugería así que las violencias estaban justificadas y que no debían reprimirse. Y que no debían reprimirse en virtud de una peculiar piedad y misericordia. Él llamaba eso piedad y misericordia. Por lo demás, sus acusaciones eran falsas, pues los 2 años anteriores, con gobiernos de derecha, habían sido económicamente mejores y con menos hambre que el primer bienio, cuando habían gobernado Azaña y el PSOE. Esta es la realidad. A mediados de abril, el líder monárquico, Calvo Sotelo, leyó en las Cortes una relación de violencias. 74 muertos y 345 heridos. 73 asaltos e incendios de centros políticos conservadores, de 142 iglesias y de muchas decenas de domicilios y locales públicos y privados. ¿Cuál fue la respuesta en las Cortes? Pues las amenazas. Decía, muy poco, cuando no os han arrastrado todavía, decía un diputado.
y él exhortó a poner coto a un desorden que duraba ya demasiado, y la diputada socialista Margarita Nelken le gritó: «¿Y lo que durará?». Este era el ambiente democrático, ¿no? Sí. Y Calvo Sotelo denunció la quema de esculturas de Salcillo, de magníficos retablos de Juan de Juanes, lienzos de Tiziano, tallas policromadas, obras declaradas monumentos nacionales como la iglesia de Santa María de Elche, y un diputado se burló de él. Para la falta que hacían, estos eran los demócratas que perdieron la guerra, ¿no? Otro jefe de la derecha, Gil Robles, protestó, y el jefe del Partido Comunista, José Díaz, le amenazó de muerte. Dijo José Díaz: «Esta es una cámara de cuellos flojos y de puños fuertes, que tiene que decir al pueblo la verdad tal como la siente». El señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir Gil Robles. Un diputado grita: «En la horca». Pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo, morirá con los zapatos puestos. Bueno, en medio de la consiguiente algarabía, gritó la pasionaria: «Si os molesta, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas». Y Jiménez de Asúa, que era el presidente de la Cámara Socialista, se limitó a advertir que esas frases no constarían en el diario de sesiones. Pero el órgano del Partido Comunista Mundo Obrero sí que las reprodujo. O sea, esto era los demócratas que decían Benet y toda esa pandilla, ¿no? Los tumultos eran tales que el propio socialista Indalecio Prieto, que era pues caos y además jefe de un grupo terrorista llamado La Motorizada, pues clamaba el 1 de mayo: «Basta ya, basta, basta. La convulsión de una revolución la puede soportar un país. Lo que no puede soportar es la sangría constante de desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica. Podrán decir espíritus simples que el desasosiego, la zozobra, la intranquilidad la padecen solo las clases dominantes. Eso, a mi juicio, constituye un error». Bueno, estas frases desnudan la realidad bajo la retórica de provocaciones fascistas. Las izquierdas habían comenzado los asesinatos y desmanes que en gran mayoría tenían su sello. Solo la Falange replicaba a la violencia con la violencia, pero sus atentados eran pocos, porque se trataba de un partido pequeño y medio desvertebrado por la policía. Y entre tanto, el desorden, las huelgas salvajes y las medidas arbitrarias devastaban el tejido económico y el desempleo crecía en vertical. Y entonces el desempleo era una cosa muy grave. Prieto temía que aquellas violencias fortaleciesen una reacción que él decía de tipo fascista. O sea, no es que llamara a la calma para que las cosas funcionaran, llamaba a la calma porque temía que esto iba a resultar mal. Ya veremos que, de hecho, Prieto fue uno de los grandes responsables de todo aquello, ¿no? Bueno, al amparo del gobierno, pues los desmanes revolucionarios pues siguieron y el apoyo del gobierno, el que ya hemos visto de Azaña, pues fue reiterado en las Cortes el 19 de mayo por el nuevo jefe de gobierno, Casares Quiroga, porque Azaña había pasado a presidente de la República o jefe del Estado, ¿no? Hasta entonces había sido jefe del gobierno, ¿no? Y ahora era Casares. Casares animó al Frente Popular en las Cortes a un ataque a fondo. Allí donde el enemigo se presente iremos a aplastarlo. Y acusó a la derecha de fascismo. Gil Robles negó la acusación y denunció a esas fuerzas que claramente preparan la revolución. Y refrendó a Prieto, culpando al gobierno de provocar con su postura un auge del fascismo. O sea, en fin. El líder monárquico Calvo Sotelo, que tomó un protagonismo especial en las Cortes, pues advirtió que un militar debe servir lealmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la patria y reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la patria. Y por entonces ya el general Mola conspiraba para acabar con aquel estado de cosas y preparaba un rápido golpe militar, lo que él esperaba que fuera un rápido golpe militar. El gobierno vigilaba la conspiración que avanzaba a trancas y barrancas.
El mismo día, el líder comunista, o sea, el 19 de mayo, el líder comunista Antonio Mige peroraba: el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas, al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos que son los hombres del futuro Ejército Rojo. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas que se preparan para terminar muy pronto con esa gente todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora. Y desde luego en las derechas cundía un miedo y una impotencia que luego reventaría con furia más tarde, ¿no? El Partido Comunista y el PSOE instruían milicias y menudeaban las provocaciones callejeras a militares con el grito de asesinos, viva Rusia y abajo el ejército, ¿no? Y el PSOE, a su vez, pues se agrietaba entre los seguidores de Largo Caballero y los de Prieto, mientras que los moderados de Besteiro quedaban completamente marginados, ¿no? Los de Largo pues aspiraban a un golpe revolucionario cuanto antes y entendían la agitación permanente como una preparación para aquel golpe, ¿no? Mientras que los de Prieto, que eran minoritarios, pues deseaban colaborar más tiempo con el gobierno y temían que aquel hervor pues finalmente sirviera a sus enemigos. En cierto modo los dos tenían razón, ¿no? Porque la subversión rampante e impune provocó las dos cosas el 18 de julio, por una parte el estallido revolucionario y por otra el golpe militar, lo cual no habría ocurrido si no fuera por las acciones y por las omisiones de un gobierno que no era propiamente débil, sino que favorecía el proceso, ¿no? Era cómplice, ¿no? Las tensiones entre los dos grupos socialistas llegaron al extremo de que Prieto tuvo que salvarse a tiros de una encerrona que le tendieron los de Largo Caballero en un mitin en Écija. Eso fue famoso. Se salvó por los pelos de sus propios camaradas, ¿no? Bueno, con ser los desmanes callejeros tan graves, pues era mucho más grave todavía la actitud del gobierno. Las izquierdas presionaban a los tribunales a fin de que hagan justicia en beneficio del pueblo, que es el único que tiene derecho, como decía el comunista Uribe. Claro, hay que entender por pueblo a sus correligionarios, ¿no? Y el 9 de junio se aprobó un tribunal especial para vigilar a los magistrados, formado por presidentes de asociaciones sociales de izquierda. Es una cosa que estamos cerca de hacer ahora mismo, ¿no? No es lo mismo, pero casi, ¿no? Formar una asociación para vigilar a los jueces, a ver qué pasa con sus sentencias, ¿no? Sí. Eso lo hacen actualmente desde la prensa y desde el gobierno muchas veces, ¿no? O sea, cuando aquí tenemos a una delincuente como la Delgado, que ha sido ministra de Justicia y jefa de los fiscales, pues ya nos hacemos una idea, ¿no? Otra ley encomendaba la elección del Tribunal Supremo a una asamblea de 75 miembros con predominio izquierdista absoluto. Aquí se está buscando el Poder Judicial repartírselo, ¿no? También el Tribunal Constitucional, ¿no? En el Ejército, en la diplomacia y en otros organismos estatales, las depuraciones iban expulsando a los conservadores. Y el 16 de junio, un mes antes de la guerra, tuvo lugar otra reveladora sesión de Cortes. Las derechas presentaron una proposición de ley que decía así: las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España. Pero ni la mayoría de las Cortes ni el Gobierno pensaban tal cosa. O sea, Gil Robles aportó nuevos datos sobre incendios, destrozos de iglesias, periódicos, centros derechistas, huelgas, bombas y atentados. El balance de sangre había subido a 269 muertos. En realidad eran más, porque claro, no se conocían todos, debido a la censura, ¿no? 1.287 heridos en 4 meses.
Solo en las 2 jornadas anteriores habían ocurrido incidentes graves en 14 localidades, con 8 muertos y 12 heridos, varios cortijos calcinados, tiroteos contra supuestos fascistas y, en un polvorín, 4 bombas en Madrid, vejaciones a religiosos en un hospicio, etc., ¿no? Y Calvo Sotelo incitó a la rebelión contra la anarquía si ésta se produjese. En realidad se estaba produciendo ya. Los anarquistas, además, competían con los socialistas en promover huelgas salvajes e incidentes y a veces se mataban entre ellos. También en la guerra civil se mataron entre ellos, ¿no? Anarquistas, comunistas y socialistas. Bueno, pues la respuesta de Casares, jefe del gobierno, fue la siguiente. Si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el responsable de toda responsabilidad. Y además dibujó un panorama muy, muy grato, ¿no?, de calma social y de afluencia turística. Dice, la inquietud, que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe. Escasos actos de violencia. Culpó a los patronos del desorden por no dar trabajo y practicar el pistolerismo, lo cual era en general falso. Y terminó, ateneos a las consecuencias. Las consecuencias eran que los desmanes quedaban sin castigo y la policía perseguía el entorno de las víctimas de derechas, mientras la justicia se sometía a la tutela de los sindicatos. La pasionaria calificó de tempestades las agitaciones, con lo cual contradecía a Casaro, que decía que no tenía importancia, ¿no? Pero siguió a Casares atacando y exigió el encarcelamiento de los patronos que no acataban los laudos y de los políticos derechistas, empezando por Gil Robles. O sea, pedía la cárcel para los patronos que claro, se arruinaban con aquellos laudos, se les imponían de todo, ¿no? Por eso cerraban las empresas y claro, el paro creció en vertical, ¿no? Sí. Y además a los jefes políticos de la derecha a la cárcel, ¿no? Esta era la democracia, ¿no? Calvo no hizo caso a la pasionaria, pero contestó a Casares premonitoriamente. Dijo, yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano. Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio. Sugirió que Casares imitaba a Kerensky y a Karolyi, Kerensky en Rusia, Karolyi en Hungría, ¿no?, que habían abierto la puerta al comunismo en los 2 casos, ¿no? Y al día siguiente, Mundo Obrero certificaba la amenaza de muerte de esta manera. La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular, con el miserable Calvo Sotelo a la cabeza. Sí. Prieto quería encarcelamientos preventivos para descabezar la conspiración militar, pero el gobierno pues lo que hacía era esperar vigilante para aplastar el golpe tan pronto saliera a la luz, como había hecho en el 32 con el golpe del general Sanjurjo. La conspiración no acababa de cuajar y Franco vacilaba, porque veía que el ejército estaba muy dividido y que aquello podía fracasar fácilmente, como al final fracasó. El 23 de junio escribía a Casares advirtiéndole de la división en el ejército e instándole a cortar aquel estado de cosas. O sea, esta carta famosa pues reflejaba poca fe en las medidas de Mola y mucho interés por la unidad del ejército, que el gobierno debía garantizar frente al proceso revolucionario. Pero claro, Casares no hizo ni caso. La crispación llegó al sumum el 12 de julio, cuando unos guardias de asalto y milicianos socialistas, mandados por un oficial de la Guardia Civil, pues asesinaron a Calvo Sotelo. Gil Robles se salvó por no estar en Madrid. La izquierda justificó el crimen como represalia por el asesinato previo de un teniente instructor de milicias del PSOE, pero este teniente pues carecía de relevancia política comparable ni de lejos al de un jefe de la oposición. Es como si en represalia por un atentado entre los muchos pues se mata al jefe de la oposición. Bueno, pues esto no es comparable. El pretexto, claro, y el pretexto exponía de manera involuntaria
la situación de ilegalidad general, porque lo que estaba diciendo es que las fuerzas de orden público se componían o actuaban como terroristas. Si al teniente lo habían asesinado unos terroristas, pues resulta que las fuerzas de orden público respondían como terroristas también. Claro. O sea, es una confesión involuntaria, ¿no? Prieto probablemente estuvo detrás del asesinato, porque el jefe de la operación y el asesino directo eran hombres suyos. Y aquel crimen pues decidió a Franco y a otros a rebelarse. Es importante señalar la responsabilidad de Prieto, porque la cuestión, Prieto había tenido una discusión fuerte con Casares por no actuar contra los conspiradores que los estaban vigilando. Casares decía que nada, que eso no tenía peligro, que en cuanto salieran los iban a aplastar de una vez por todas, ¿no? Pero Prieto temía que no fuera tan así. Entonces Prieto lo que buscaba era alguna provocación muy fuerte para obligar a los conspiradores a saltar, a salir a la luz. Y en cierto modo lo consiguió. Que esto lo hicieron gente de Prieto es indudable. No es que Prieto seguramente dijera, vamos a matar a Calvo Sotelo cuando mataron al teniente, ¿no? No. Lo que probablemente había acordado es, dice, en caso de que haya otro atentado de la derecha, lo tomaremos como pretexto para asesinar a algún jefe de la oposición, a toda esta gente, a fin de que no les quede otro remedio que saltar a la calle. Y en el momento que salten a la calle, los aplastamos. Esta era la idea que realmente tenía Prieto y que se ve en todo, ¿no? Inmediatamente después que se conoció el asunto, pues él protegió a los asesinos, en fin. Sí. Y gente suya robó luego, más tarde, el sumario, que se estaba instruyendo. O sea, es claro que es clarísimo, ¿no? que fue Prieto, ¿no? Estuvo involucrado. Bueno, ¿cuánto nos queda? 4 minutos, don Pío. Sí, bueno, vamos. 3 o 4 minutos. Casi todo el mundo... pues casi todo el mundo entendió que aquel asesinato era el preludio de la guerra. Hay que decir una cosa que ha dicho Stanley Payne con toda razón, y es que la rebelión que entonces se produjo era enormemente justificada. Él decía, bueno, las rebeliones y guerras civiles que hubo en USA o en Inglaterra tenían motivos muchísimo más insignificantes que la que hubo en España. En España, en fin, el aguante de la derecha contra las brutalidades de aquella izquierda y de aquellos separatistas, pues fue increíble, ¿no? Fue demasiado. Pudo haber terminado ya en ser aplastados del todo. Bueno, pues sería un error creer que las izquierdas lamentaban la guerra. O sea, como sabemos, lo he expuesto en el libro Los orígenes de la guerra civil, el PSOE y los separatistas catalanes hablaban de la guerra como una cosa que había que preparar la guerra. La guerra civil iba a ser el remedio a todos los problemas, ¿no? Estaban seguros de que iban a ganar, claro. El futuro ministro de Gobernación, que se llama Ángel Galarza, del PSOE, llegó a decir, el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento. El sentimiento de no haber participado en la ejecución. Bueno, se suele confundir ejecución con asesinato. Una ejecución la ordenan los jueces y un asesinato no. Prieto concluyó en su periódico, que se llamaba El Liberal, una broma el nombre, ¿no? Pero en fin, lo había heredado, por así decirlo, no lo había comprado, ¿no? Dijo, será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Sería preferible un combate decisivo a esta continua sangría. Ahí volví a expresar, ¿no?, su responsabilidad, ¿no? Y el diario Claridad, que era el diario de Largo Caballero, pues analizaba. La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a la derecha, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. ¿No quiere la derecha la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. O sea, la derecha quería la paz civil, lo que no quería es estar siendo exterminada y anulada y perseguida, claro, lógicamente, ¿no? En realidad, el muy amplio grueso de la violencia había tenido marca izquierdista y la derecha había pedido al gobierno que garantizase la paz civil, cumpliendo la ley.
pero las izquierdas estaban seguras de ganar. Y Stanley Payne observa pronto iban a tener más guerra civil a fondo de lo que pensaban. Querían la guerra civil a fondo de los comunistas y los demás, claro. Los socialistas estos, ¿no? Y es importante ver todo esto, porque si no se ve esto, si no se entiende esto, no se entiende ni la guerra, ni las consecuencias de la guerra, ni lo que pasó después. Una de las consecuencias más importantes es que España se abstuvo de la guerra mundial. Quiero insistir en esto volviendo a mi libro de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Porque con la izquierda en el poder, con el Frente Popular en el poder, España habría entrado en aquella guerra. Y había producido una catástrofe mayor que la guerra civil, porque desde luego la Segunda Guerra Mundial en Europa fue mucho más brutal desde el punto de vista bélico y desde otros puntos de vista pues que la guerra de España, ¿no? Con la que tanto se lloran algunos, ¿no? Sí. Así que, como digo, el 18 de julio no cayó la Segunda República, ya que su legalidad había sido arrasada en los meses anteriores desde la calle y desde el gobierno. Y en rigor, el 18 de julio no destruyó una democracia, sino que la previa destrucción de la democracia causó el 18 de julio. Si la democracia se hubiera mantenido, pues probablemente no se hubiera llegado tan lejos. Pero cuando una parte de la sociedad se sentía amenazada de muerte, pues o reaccionaba o era aplastada, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿cuándo se vino abajo la legalidad? Pues, insisto, tenemos que remontarnos a las elecciones del 16 de febrero de aquel año. Y la cuestión de aquellas elecciones tiene máxima relevancia porque sus efectos políticos moldean en buena medida la actualidad, ahora mismo, la política actual. El argumento básico de las izquierdas, que es el cimiento de la ley de memoria histórica, habla de unas elecciones democráticas ganadas por el Frente Popular, lo cual legitimaría al Frente Popular y deslegitimaría a los rebeldes contra él. Bueno, esto, aparte de ser una falsedad y una falsificación completa, pues ignora que aunque hubieran ganado legalmente las elecciones, se deslegitimaban con toda la política que siguieron inmediatamente después. Claro. Esto es crucial para entender. No solo hay la legitimidad que dan las elecciones, hay la legitimidad que da el gobierno propio. O sea, un gobierno que funcionara como funcionaba aquel del Frente Popular, es un gobierno ilegítimo, aunque hubiera ganado las elecciones de manera completamente normal y de manera completamente democrática, ¿no? Pero ni siquiera esto es así. O sea, ganaron las elecciones mediante un fraude. Las elecciones fueron un fraude total, ya lo iremos analizando en la próxima sesión. Y lo que vino después fue un régimen de terror, simplemente. En fin, no sé si hemos llegado ya al final. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí, don Pío, con la promesa de volver la próxima semana. Aquí de acuerdo, a Informa Radio. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Pues un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.